Nada, bueno, bienvenidos a todos los participantes, gracias por sumarse. Yo soy Matías Giglio, soy biólogo recibido de la Universidad Nacional de La Plata y soy parte del equipo de Wikimedistas de la UNLP. Este archivo que un poco fui copiando y pegando las cuestiones que queríamos hablar hoy, que básicamente cubren lo que son un repaso de los 5 pilares de Wikipedia para aquellos que no lo han visto con este detalle o que no lo recuerdan o aquellos que lo vieron repasarlo, pero sí un poco hablar de lo que es la relevancia de los artículos, cuando hablamos de conflicto de interés a la hora de editar, eh, biografías de personas vivas, eh, etiquetas de borrado y páginas de discusión, creo que hay uno más, y cómo defender a nuestros artículos cuando tiene algún tipo de inconveniente. Eh, no sé si vamos a llegar a cubrir todo, porque la idea es que el encuentro no se extienda más allá de una hora, pero sepan que en este archivo que o ya tienen o van a tener, está resumido un poco todo con hipervínculos a donde se encuentra la información extendida de cada uno de estos temas. Así que nada, para que sepan que está ahí disponible y seguramente lo estemos usando durante el encuentro de hoy. Se engloba en esto que pusimos acá: atenciones, aprendizajes y caminos posibles a la hora de editar en Wikipedia. Para los que no saben, no sé si hay alguno que es nuevo en nuestro público, por decirlo de alguna manera, pero el equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata es un grupo de principalmente científicos, docentes, estudiantes y otros usuarios de Wikimedia, reconocidos por la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, y que desde el 2020, ahí como mencionaba Silvina, creo que era, nosotros también arrancamos en la pandemia, dedicamos nuestro esfuerzo voluntario a la mejora y creación de contenidos científico-académicos en los proyectos de Wikimedia. En general lo hacemos con una perspectiva de género, tratando de visibilizar eh, las- los, eh, los distintos colectivos que no están tan representados y desde el sur global, porque bueno, ya hablamos en otros encuentros o habrán notado o habrán escuchado que el contenido que se encuentra es un reflejo de la comunidad que edita sobre Wikipedia y bueno, muchos de ellos vienen del norte global y nosotros tratamos de visibilizar aquellos contenidos que surgen o tienen más relevancia en el sur global. Y ahí hay un QR que creo que les lleva a las distintas redes sociales del equipo. Y como les decía, bueno, los 5 pilares de Wikipedia. Y esto brevemente es el principio básico sobre el cual se basa todo el contenido de Wikipedia y cómo se maneja la comunidad dentro de Wikipedia. Y es que el primero de ellos es: Wikipedia es una enciclopedia. Quiere decir que el contenido que incluye son aquellos contenidos que son enciclopediables, no publica o no contiene material original, o sea, lo que se dice no es una fuente primaria, sino que siempre se basa en contenido publicado en otras fuentes, primarias, secundarias o terciarias. Tampoco es un diccionario, no simplemente da definiciones. De hecho hay un proyecto diferente dentro de la comunidad del mundo de Wikimedia, que es el Wiktionary o el diccionario de Wiki, para ese tipo de contenidos. Y tampoco es un espacio de promoción donde uno puede promocionar o a su persona o a la institución a la que pertenece, o etcétera, etcétera, ¿no? Es como, tiene que ser artículos que tengan relevancia para la comunidad que lo lee y con un sustento bibliográfico suficiente como para que pueda generarse un artículo con referencias apropiadas. Eh, de la misma manera, el segundo pilar tiene que ver con que busca tener un punto de vista neutral. Por lo tanto, por ahí en temas de ciencias biológicas no es tan marcado un conflicto, pero por ahí en otros temas más políticos, de ciencias sociales, etcétera, muchas veces hay más de un punto de vista de un tema, y cuando uno edita o trabaja y crea contenido sobre ese tema, debería asegurarse de primero escribir el contenido de una manera neutral, y si existieran más de un punto de vista, todos los puntos de vista deberían estar reflejados. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear un artículo nuevo o de editar sobre un artículo.
como para evitar sesgos de los distintos puntos de vista que hay disponibles al momento. Em, el contenido es libre, el tercer pilar, quiere decir que se publica bajo licencias de uso libre en general, pero también es libre desde el sentido de que nadie es dueño del contenido que está ahí. En el sentido de que si yo creo un artículo, no puedo esperar ni pretender que el artículo se mantenga inmutable. De hecho, va en contra del espíritu de Wikipedia eso, ¿no? El artículo lo puede venir, editar, cambiar, agregar o quitar cosas cualquier otro usuario o usuaria de Wikipedia. Eh, Así que es libre en ese sentido, tanto porque se puede utilizar de manera libre como que cualquiera puede trabajar sobre ese contenido de manera libre y nadie puede adueñarse de un artículo o algún elemento del artículo. Y en cuanto a cómo nos manejamos dentro de la comunidad, el cuarto pilar tiene que ver con que se rige con normas de etiqueta, es decir, básicamente buenas conductas a la hora de interactuar dentro de la comunidad o de interactuar con otros usuarios. Eh, Simplemente hay que mantener el respeto, el civismo, siempre obrar de buena fe y asumir buena fe de las personas que comentan o editan sobre tu contenido o el contenido que uno creó. Básicamente eso, habla de un respeto entre los distintos componentes de la comunidad de Wikimedia. Y por último, aunque hablamos de normas acá, hablamos de que en realidad Wikipedia no tiene normas firmes. O sea, tiene estos principios básicos, pero además cualquier norma que existe en la actualidad en realidad se llegó mediante un consenso y hay vías y formas de proponer cambios y proponer nuevas reglas o cambiar reglas. Dentro del entorno y de nuevo, mediante un mecanismo de consenso se puede llegar a modificar lo que hoy en día es aparentemente las reglas de juego dentro de Wikipedia. Así que básicamente estos son los 5 pilares con los cuales se rige Wikipedia y todo lo que hagamos y varias de las cosas que vamos a hablar más adelante están muy interconectadas con estos principios en particular. No sé si alguien quiere agregar algo para comentar antes de seguir, ¿no? Bien. Uno de los temas por ahí a la hora de empezar a editar en Wikipedia es la relevancia de los artículos. Que la Wikipedia no tenga un límite de espacios y que exista una gran diversidad de distintos temas que a uno a priori le puedan parecer más o menos relevantes. Eh, lo cierto es que Wikipedia, sí, la Wikipedia lo que busca es que el artículo que uno vaya a crear tenga de alguna manera cierta relevancia para la comunidad que lo puede llegar a consultar. Entonces, no cualquier tema, básicamente por decirlo fácilmente, no cualquier tema es publicable dentro de Wikipedia, ¿no? Y esto a veces, los límites de esto, sabrán otros integrantes de WikiNLP mejor que yo, no siempre es tan claro, ¿no? Porque bueno, ahí estamos hablando de Wikipedia en español, por ejemplo, que si bien cubre gran parte de Latinoamérica, que uno puede llegar a un poco tener un contexto de esa región en general, también incluye España, y ahí, bueno, culturalmente y temáticamente hay un montón de cuestiones que son bastante complejas. Entonces, algo que uno sabe que tiene relevancia local, por ejemplo, alguna una cuestión particular de un pueblo que nos puede parecer súper relevante para poner en Wikipedia, eh, no es infrecuente que venga alguien de otro país, especialmente de España, y que diga que ese artículo no tiene una relevancia aparente porque no cubre tal vez el amplio mundo de la comunidad que lo puede llegar a consultar. Y ahí es donde un poco se vuelve complejo, pero nada. Básicamente tener en mente esto cuando uno edita, no cualquier cosa es relevante a los ojos de Wikipedia, no quiere decir que no sea relevante en sí mismo. Y que todo aquello que figura en Wikipedia requiere de fuentes fiables. O sea, todo lo que uno pone en Wikipedia debería estar sustentado
por algún tipo de fuente de información. Ahí dice con integridad editorial, sí, porque obviamente tiene que ser una fuente de información que uno sepa que tiene medianamente algunos criterios de rigurosidad al momento de compartir esa información. Eh, pero bueno, dentro de eso puede haber diarios, papers científicos, distintos tipos de otras fuentes que eh, tengan la información que queremos reflejar en Wikipedia. Y con esto también hay a veces ciertos debates, porque si uno se cruza con un artículo de Wikipedia de los inicios de Wikipedia, allá por el 2001, si mal no me acuerdo, van a encontrar que muchas veces esto no se cumple, pero es porque las reglas o varias de las reglas que hoy en día consideramos como necesarias para poder publicar un artículo no existían en su momento y obviamente a medida que fueron apareciendo no es que se borró todo el contenido previo, sino que bueno, en todo caso se promueve que la gente incluya la biografía en donde no está o mejore el contenido cuando éste no cumple necesariamente con todas las normas. Pero sí es bastante frecuente de que si hoy en día queremos hacer un artículo que no esté bien sustentado, rápidamente ese artículo sea etiquetado o eliminado. Así que para los nuevos contenidos es importante tenerlo en cuenta. Y esto es otra cuestión de la cual vamos a charlar también un poco en el tema de conflicto de interés, es que el autor de esos contenidos, del autor me refiero al usuario que edita sobre Wikipedia, no el que genera el contenido, debería ser independiente del tema que está editando. Y acá también los límites son bastante, por momentos claros y por momentos difusos, por lo menos para mí. Obviamente, algo que no permite Wikipedia es la autopromoción. O sea, si nosotros somos científicos y publicamos trabajos científicos, no sería lo más ético eh, estar editando sobre ese tema, usando mis fuentes y todo, porque eso se interpretaría como que yo estoy promocionando mi trabajo científico para que tenga una difusión particular mi tema y no otro. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas cuestiones, tampoco sería ético que no sé, un integrante o un directivo de un instituto sea el que, eh, o de una compañía, mejor dicho, un instituto científico por ahí es donde los límites se cruzan, pero de una compañía que haga un artículo sobre su compañía y de nuevo, se podría llegar a interpretar que está queriendo promocionar o publicitar lo que esa compañía hace. Ese tipo de cuestiones, después las vamos a ver un poco más en detalle, pero de nuevo hay que tenerlo en cuenta. Y lo último que aclara Wikipedia es que, bueno, si bien uno siempre busca usar fuentes fiables, eso da una presunción de que el contenido es fiable, lo que no es una garantía, ¿no? O sobre todo de la relevancia. Puede ser que haya cobertura en los medios de un tema, pero que no resulte relevante para Wikipedia, en definitiva. ¿Sí? Y de nuevo, si alguien tiene comentarios, me interrumpe o me dice. Son los disparadores para que charlemos de estos temas, sobre todo si alguno se cruzó con algún tipo de inconveniente de este tipo. ¿Sigo? Hola, Bien. yo quería comentar algo, Hola. perdón. Sí, No sé, sí, sí. no, con lo que estabas mencionando hace un ratito, me acordaba de un ejemplo que yo participo con varios editores de una temática específica que es de género y LGBT. Entonces, a veces también nos pasa estas cuestiones de que a veces se nos cuestiona porque, bueno, digamos, hay conflictos de interés o, digamos, cuestiones que son de la propia identidad o gustos, a veces es cierto que a veces pueden dejar un sesgo en cómo escribe uno o con qué profundidad a veces escribe uno algo que le gusta o que es parte o que se siente parte. Pero bueno, dejando, o sea, lo que quería comentar es que, no sé si por ahí vos lo vas a hablar más adelante, son No hay espacios problema. donde se discute con más profundidad la relevancia o no de algún artículo, que son las consultas de borrado.
que ahí es un campo de batalla argumentativo, digamos. Ahí tenés que tener, o sea, es quizás para quizás un grado más avanzado para algún tipo de editor o editora. Pero bueno, es como esto, me hiciste pensar en esto y recordar que además no solamente a veces hay desafíos que tienen que ver con la forma de edición o las reglas de formato, sino que además, o sea, no solamente uno a veces tiene que usar la cabeza para crear y a su vez que encajen en todas las reglas y normas que tenemos, sino que además posiblemente eh, se dé la posibilidad o la situación de que tengamos que defender ese artículo que creamos o una sección que creamos o que armamos sobre si es relevante o no su existencia, ¿no? O sea, y eso a su vez tiene otras formas y normas con las que argumentar y qué decir y qué no decir, que bueno, es todo un tema aparte, ¿no? No, perdón, bueno, eso quería No, no, comentar. está muy válida tu intervención. Ay, una copla me parece. Bueno, em, iba a agregar algo. Sí, bueno, de hecho, nosotros también hemos, dentro del equipo y dentro de la gente que participa en las actividades del equipo, inconvenientes de este tipo, donde hasta dónde poner el límite de cuándo uno, porque hay uno que dice acá que uno debería ser independiente del tema. Esto, por lo menos yo, desde mi punto de vista, como les comentaba, yo soy biólogo, soy científico, hay cosas que lo veo contradictorio en cierto sentido, porque dicen, no debería estar o debería ser independiente del tema. Entonces yo debería editar de temas que no sé, porque con eso me aseguro la neutralidad, pero de los temas que sí sé, eh, que tal vez pueda aportar con las herramientas que tengo, que tal vez para el tema específico en el que yo trabajo escapo de la media y puedo aportar específicamente para eso, es eso ser, estar sesgado, o sea, no sé, es como que yo creo que en ese punto en particular el límite es súper confuso, ¿no? Nos ha pasado también que nos han criticado editar sobre la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, porque somos el equipo de economistas de la UNLP, y es como que, y sí, la UNLP es lo que conocemos, de hecho, dentro de las, y lo decimos explícitamente en nuestra descripción de equipo y en los subsidios que aplicamos, nuestra intención es mejorar el contenido del sur global en su momento específicamente de visibilizar las investigaciones o el contenido generado a través de las investigaciones de la UNLP. Es eso, bueno, ya vamos a hablar de conflicto de interés, pero ¿es eso un conflicto de interés? ¿Es eso estar sesgado o es simplemente editar sobre lo que uno tiene a mano y conoce, ¿no? Es como que eso a mí por momentos me resulta confuso. Ahí Fer levanta la mano. En un momento, mientras se intercambiaba esto, me vino a la mente el recuerdo de una persona que es muy activo cuestionando contenidos y que es hincha fanático de un club cuya página creó con otro nombre de usuario, pero la misma persona, se sabe. Eh, y en realidad mi reflexión es la siguiente, y es que no tenemos que mirar o utilizar el argumento de, fíjate que ya pasó, fíjate que tal persona lo hace, sino más bien enfocar en lo que estamos haciendo nosotros y en tratar de comprender qué puede llegar a no estar bien, que a veces no es visible para nosotros por nuestra falta de experiencia, y qué está bien y podemos defender. Siempre y esforzándonos mucho, cosa que a veces a mí tengo algunos genes italianos, me parece, se me complica, tengo que hacer un doble esfuerzo para no presumir mala fe, presumir que la otra persona tiene buenas intenciones, pero que no ve las cosas como nosotros y hay que convencerla de nuestro punto de vista. Eh, y sí, como decía Matías, nos ha pasado con temas de nuestro conocimiento, instituciones en las que participamos, pero bueno, no necesariamente que uno pertenezca a la Universidad Nacional de La Plata lo invalida, lo pone a uno en el lugar de no ser neutral con respecto a la universidad. Bueno, perdón, me llamo Ah, así. bueno, y de hecho creo que está en una diapositiva, o al menos está en el archivo que les compartí al principio,
De hecho, en realidad la Wikipedia no está en contra, o sea, no dice no deberías editar, si bien otros usuarios cuando por ahí critican el punto de vista neutral y demás, lo pueden tomar como un punto de su argumentación, pero Wikipedia siempre dice hay que extremar los cuidados de lograr un punto de vista neutral. No dice no edites de temas en los que estás involucrado, sino que no te olvides que a pesar de que estés involucrado, deberías, es más, cuanto más involucrado estés, dice, más deberías aumentar tu cuidado a la hora de mantener un punto de vista neutral en el tema. Y obviamente que si uno a priori ve que un artículo en el cual va a editar puede generarle un sesgo a uno mismo para escribirlo, no debería ser que él quien lo escriba, ¿no? En todo caso, pueden sugerirle a alguien bueno, por ahí escapa un poco al tema de hoy, pero hay formas de visibilizar que ese artículo no existe dentro de la Wikipedia y nada, esperando que alguien más neutral que uno pueda venir y crearlo, ¿no? Pero nada, eso, me parece curioso un poco eso también en base a nuestra experiencia, que en realidad la Wikipedia explícitamente no dice que no, que está en contra de que lo edites, sino que extremes tu cuidado al punto de vista neutral. Y hemos, si mal no recuerdo en algún ejemplo, hemos recibido la crítica inversa, ¿no? Como que tal vez no podían decir que el punto neutral no estaba, por ahí el artículo tenía otras deficiencias, pero el argumento siempre era no puedes editar sobre eso porque estás involucrado en eso, ¿no? Bueno, nada, también es como los límites a veces no son tan blanco-negro. Bueno, y un poco con lo que estamos hablando es este tema del conflicto de interés, ¿no? Y es básicamente la incompatibilidad entre la neutralidad de Wikipedia y los intereses particulares de un editor. Hay ejemplos que son claros, como los que veníamos mencionando. Una compañía privada no debería hacer el artículo de su propia compañía. eh, Alguien no debería hacer la biografía de uno mismo. Es imposible que uno pueda hacer una biografía con punto. Bueno, no sé si es imposible, pero bastante poco probable que uno pueda hacer una autobiografía completamente libre de sesgos o con un punto 100% neutral. Eh, Evitar citarse a uno mismo. Acá de nuevo, yo ahí tengo ciertas contradicciones, sobre todo con el tema particular en el que yo trabajo, porque algunas cuestiones novedosas o que solo se saben a raíz de trabajos que he publicado yo, no queda otra que citarme. Pero bueno, hacer un artículo donde el 100% de las referencias sean los trabajos de uno, ahí sería discutible. Pero si de 100 referencias una es tu referencia, creo que no está mal, sobre todo si la incluiste teniendo en cuenta que lo que estás haciendo es de manera objetiva, ¿no? Usarlo con fines de campaña, eh, también es un claro ejemplo de conflictos de interés. La autopromoción y también las ediciones pagadas, ¿no? Porque puede ser que uno no sea la misma persona quien edita, pero sí que pague a otras personas para que hagan las ediciones en el contenido de la forma y la manera que uno quiere, ¿no? Es como que eso también tiene un claro conflicto de interés. Y los conflictos de interés pueden ser de varias índoles, ¿no? Puede ser personal, político, académico, financiero, religioso, legal. Bueno, como comentaba Cristian era, ¿no? Eh, Creo que pasa mucho cuando editan dentro de lo que es la comunidad LGTB. También ser parte de la comunidad puede generar un conflicto por el hecho mismo de que lo que hablábamos, ¿no? Sos parte del contenido que estás queriendo editar. Eh, Así que bueno, nada, ahí hay que tener cuidado, ¿no? De nuevo, no, nada es 100% sí, no, pero cuando hay un claro ejemplo y uno lo puede ver claramente, o como dice Wikipedia, si hay una duda de sí o no, ante la duda, no edites sobre ese contenido. eh, y si no hay duda y crees que tenés las herramientas para aún así poder hacer un contenido neutral, vale la pena intentarlo, ¿no? Después, esto es importante que nos ha pasado a veces, es que un conflicto de interés no es condición suficiente en realidad para eliminar un artículo, aunque nos ha pasado de usuarios que lo han utilizado como un argumento o el argumento más fuerte contra los artículos. Solo quiere decir que hay que revisarlo exhaustivamente, ¿no? Y después vamos a hablar un poco del borrado de artículos, pero mientras el artículo está siendo considerado para borrar, uno puede editarlo y mejorarlo, y tal vez con eso logra salvar el artículo, ¿no? O puede juntar argumentos como para salvar el artículo.
Eh, Mati, sí, interrumpo. Justamente en este punto les cuento que siempre hemos buscado hacer lo siguiente: cuando alguien crea un artículo nuevo, especialmente si es un artículo que puede llegar a ser cuestionado, lo compartimos en los grupos más cercanos, como por ejemplo el grupo del taller de la red de Wikimedia en Ciencia Abierta, de manera que los que estamos ahí podamos revisarlo y hacerle mejoras, y antes de que sea evaluado por alguien que podría objetarlo, haberle quitado o mejorado aquellos aspectos que pueden llegar a ser cuestionables. O sea que cuando estén creando artículos o haciendo grandes modificaciones a un artículo preexistente, pongan esa información. Hice tal cosa, creé tal artículo, ponen el enlace en el grupo de Telegram o nos lo mandan por mail o lo que sea, y nosotros nos encargamos de entre nosotros rápidamente revisar y que llegue en mejor forma al momento de ser evaluado. Cuando digo mejor forma, le digo que yo pensaba cuando yo empecé a editar Wikipedia que lo que yo hacía en Wikipedia estaba bien, estaba bien en términos objetivos, con algunos pequeños errores. Y después tuve la posibilidad de revisar mis primeros artículos, porque como queda el historial uno lo puede ver, y me di cuenta de que no estaba tan bien, que lo que a mí me parecía que era más que suficiente, no era más que suficiente, y tenía un problema. Entonces, por ahí está bueno eso de trabajar comunitariamente, ¿no? De apoyarnos, porque algunos tenemos más experiencia y vemos un artículo y enseguida notamos que tiene un tipo de redacción, un tipo de problema que la comunidad lo objeta, que quizás salen con poca trayectoria. sí, perfecto. Y tengo un comentario con respecto a eso. Que obviamente el conflicto de interés uno lo piensa, o de hecho lo estamos hablando así, al momento de crear el artículo, ¿no? O de editar un artículo. Pero lo cierto es que también se considera conflicto de interés en otros espacios dentro de Wikipedia. Por ejemplo, en la discusión. Entonces, esto que comentaba Fer, alguna que otra vez creo que hemos metido la pata porque eh, si yo edito un artículo que tiene una etiqueta de borrado y le pido a ustedes, como también parte de WikiNLP, que me ayuden a defender el artículo, ahí hay un claro conflicto de interés también. Y está explicitado dentro del detalle de lo que es conflicto de interés, que eso también habría que evitarlo. Así que nada, eso, justo con lo que comentás, es algo que a mí me llamó la atención, que no lo había tenido en cuenta antes y que claramente también se considera en ese espacio. Eh, Tal vez sí podemos ayudar a dar un punto de vista desde nuestro lugar cuando vemos un artículo de algún integrante del equipo o de nuestra comunidad que sigue nuestras actividades. No sé si es lo más ético, de acuerdo a esto que acabo de decir, que todos vayamos y defendamos ese artículo porque es alguien de nuestra comunidad, ¿no? A eso quiero decir. No sé si lo sabían, a mí me sorprendió cuando leí o no lo había tenido en cuenta. Eh, Bueno, esto es un poco lo que ya habíamos dicho, que no hay una definición única, sin indicios claros. En general, Wikipedia recomienda seguir un poco la intuición, ¿no? Uno sabe, un ejemplo que se me ocurre que pasó relativamente hace poco es que alguien editó sobre un compañero de trabajo, de nuevo, no quiere decir que esa persona no merezca un artículo o no tenga relevancia enciclopédica, pero eh, además de el conflicto de interés que genera editar sobre un par cercano, o qué sé yo, se me ocurre editar sobre un director. eh, Sigo hablando con el tema de investigación. No sé si son todo de investigación, pero es el ejemplo que yo conozco. No debería yo hacer el artículo de mi director de tesis o ese tipo de cosas porque ahí hay un claro conflicto de interés. Y esto va más allá de que sea identificable también. Porque si bien Wikipedia permite tener un usuario anónimo, si uno quiere, uno puede ponerle el nombre que quiera a su usuario, siempre y cuando no exista uno igual. En mi caso es mi nombre, o sea que fácilmente pueden identificar que quién soy y cuál es mi círculo profesional, por lo menos. Aunque tengas un usuario anónimo, deberías evitar caer en un conflicto de interés. O esto que decía Fer de alguien que se hizo otro usuario para editar de un tema que a él le gustaba también. Esos que se llaman usuarios títeres tampoco está bien, ¿no? Claramente va contra las reglas o el espíritu de Wikipedia. Entonces, de nuevo, cuando uno percibe que puede estar dentro de un área gris de conflicto de interés, hay que extremar la cautela, editar siempre con neutralidad,
sumar fuentes externas y fiables, escuchar sugerencias de otros editores. Si uno cree que un artículo que creó por ahí necesita una pulida o una mirada más objetiva, hagan el artículo, pero compártanlo con editores cercanos para que le den su punto de vista también. Y bueno, y esto, cuanto mayor sea la implicación en la vida real que tiene uno con ese tema, mayor debería ser la cautela con la que edita o participa en esas discusiones. No sé si alguien más tiene algún comentario, si alguien más tuvo alguna experiencia con conflicto de interés. Bien. Otro tema sensible, las biografías de personas vivas. Obviamente, eh, las biografías en general deberían contar con suficiente cobertura eh, en otras fuentes como para poder armar el artículo, pero especialmente, o hay una sensibilidad especial con el hecho de editar sobre personas vivas. Básicamente porque, bueno, muchas veces o no siempre es tan clara la relevancia eh, en ciertos casos, ¿no? O sea, hay claros ejemplos donde sí, o al menos pareciera que no hay duda, personas famosas, qué sé yo, por seguir en la ciencia, personas que ganaron el premio Nobel, ese tipo de cuestiones indiscutibles de que hay una relevancia. Existen artículos de esas personas, varias, pero bueno, después hay otras cuestiones donde eh, a veces se le presta más, no sé cómo expresarlo, pero es como que se le da más validez al contenido de una persona no viva, tal vez, que de una persona viva. Por lo menos en algunos ejemplos que nosotros nos hemos cruzado en el equipo y de gente que editó nuestras actividades, eh, es bastante cierto. Se ve como con un ojo más crítico artículos de personas de cierta relevancia, cuando todavía son personas que están vivas. Entonces, acá lo que se prima, bueno, obviamente, volvemos a repetir, neutralidad, verificabilidad también es importante. De nuevo, no es una fuente primaria, así que no se debería eh, agregar información que no esté disponible en ninguna otra fuente. Eh, Usar fuentes de alta calidad y confianza. Eh, Material controvertido y sin fuentes debería ser eliminado inmediatamente, sea positivo o negativo. Y obviamente no hacer daño, ¿no? Por ahí por esto viene un poco el hecho de la sensibilidad particular con las personas vivas, ¿no? El contenido que está ahí puede dañar a la propia persona cuyo contenido está ahí reflejado, ¿no? Bueno, se pide particularmente respetar la privacidad, debería estar en Wikipedia aquellas cosas que son relevantes para describir la importancia o describir la biografía de esa persona, pero no las cuestiones privadas, de lo que es del ámbito privado de esa persona. Siempre escribir de manera conservadora. Y la responsabilidad aún mayor de aportar evidencia, ¿no? En general, una de las reglas que leí dentro de las descripciones más detalladas que tienen acceso desde el documento, dice que en general, si otros medios, sobre todo medios de comunicación, tienen una alta cobertura de esa persona, de alguna manera, si bien no es completamente, ya lo dijimos antes, no es una garantía, de alguna manera habla de que esa persona tiene cierto nivel de relevancia, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos ejemplos, políticos, etcétera, hay artículos, no es que no hay, sino que hay extremar la precaución y el respeto a la hora de generar un artículo de una biografía de una persona viva. Creo que lo único puntual que quería comentar de esto. Bien, y ahora sí, un poco adelantamos este tema, pero las etiquetas de borrado. Em, Todo artículo de alguna manera está siendo verificado por otros usuarios de distinta jerarquía dentro de lo que es la comunidad Wikipedia y enfrenta a un contenido que podría ser o no relevante o que vaya en contra de las reglas de Wikipedia, se puede etiquetar esos artículos con distintas plantillas de borrado. Y dependiendo del caso y el contexto, es los tres casos que tienen ahí
detallado. Particularmente, el borrado rápido, que como acá dice, lo revisan solo unas pocas personas y son criterios estrictos. Si ustedes van a, permítanme salir ir al documento. eh, si ustedes van a la página de borrado rápido, se hace bastante evidente en qué casos estamos hablando de que uno puede aplicar una plantilla de este caso, ¿no? Cuando hay claro vandalismo en la mayoría del artículo, cuando no se respetan las normas de etiqueta, cuando el artículo incluye insultos, ataques, o sea, cualquier artículo que claramente está yendo en contra de las reglas básicas de Wikipedia es candidato a ser, o a ser borrado rápidamente. Y en este caso, en general, eh, si no tengo, esta parte no la tengo del todo claro, pero creo que le llegan eh, una notificación a los bibliotecarios o a gente con cierta jerarquía dentro de la comunidad que puede decidir la eliminación o no de un artículo, y si se verifica que la etiqueta es válida, digamos que se detecta alguna de estas infracciones dentro del artículo, ese artículo puede ser eliminado rápidamente. En general es difícil de debatir cuando hay tan claro este tipo de contenido. Eh, a veces, creo que alguna vez nos hemos cruzado con algún tipo de abuso del uso de este tipo de borrado. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que exige, y eso es otra cosa que me llamó la atención, a mí, simplemente porque yo lo ignoraba, eh, se le exige poner la etiqueta seguido del código el tipo de justificación, digamos, de por qué se propone borrar ese artículo. Pero eso no quiere decir que quien lo propone a la etiqueta o quien pone la etiqueta tenga que argumentar sobre eso. Y a veces nos ha pasado y es bastante frustrante cuando uno tiene toda la mejor intención del mundo en hacer un artículo, no incurre en ese tipo de violaciones de la regla adrede, y si le aparece la etiqueta borrado rápido y se encuentra, sobre todo si sos un usuario nuevo, con que no hay una argumentación detrás. Entonces como que no terminás de entender cuál es la razón, más allá de que tenga la categoría de por qué se propone borrarlo. Y eso para mí limita un montón también el desarrollo y el aprendizaje dentro de la comunidad. Eh, no sé si alguno ha experimentado algún tipo de borrado de ese tipo, pero yo personalmente no, pero lo hemos vivido mucho dentro del equipo y de la gente que editan las actividades del equipo. Perdón, hablando de esto y del tema anterior, me acuerdo patente que hemos discutido mucho, sobre todo quienes habían hecho el artículo de un científico argentino, en el que participamos varios de nosotros. Yo no participé en la discusión, sinceramente, porque me pasa más o menos lo mismo que a Fernando. Mi justificación eh, para ver, para discutir que no se borre algo que considero que está bien, es justo, no es promocional, etcétera, todo lo que vos explicaste, me resulta dificultoso cuando veo que del otro lado hay una negación por la negación misma y nada más. No hay razones, como lo que estás explicando ahora. Me acuerdo patente de este hombre Gabriel Vilmes, que estuvimos semanas y semanas y semanas tratando de hacer lo mejor posible para que no fuera promocional, porque él ni enterado estaba, salvo por la foto que le mandó a uno de nuestro grupo, una persona de nuestro grupo. Sacando eso, todo el resto lo habíamos ido armando, mejorando los párrafos, porque todo lo que modificamos lo discutían los bibliotecarios que opinaban que eso había que borrarlo, y nunca, yo personalmente, nunca entendí por qué hasta el día de hoy no se puede subir esa biografía de esa persona, siendo que es director de una revista, director de un proyecto importantísimo sobre arqueología en Egipto, director de un centro láser, de todo lo que te puedas imaginar. Intervino en montones de conferencias. De hecho,
acabo de buscar para verificar, hay trabajos científicos o artículos de él referenciados en Wikipedia, pero no está él como persona que es merecedora de una biografía. Y pasó también con otra persona brasilera, y ahí nos quedamos porque todos nos cuestionaron, todo. Y eso que yo sinceramente no las conozco a estas personas, pero nos pasó también con el artículo de cientificidio y así. Entonces, es como vos decís, cuesta mucho, y con los temas anteriores que vos hacías, es desgastante porque no encontrás del otro lado un justificativo válido para decir que está mal lo que estuvimos editando, y todas las personas que participamos para mejorar esos determinados artículos, nada les vino bien y finalmente no los pudimos subir. Eso nada más quería acotar. Sí, no, no, totalmente. Ay, perdón, Fer, yo tenía cerrado la ventana del video y no vi que tenías la mano levantada. Para que termino, comenta algo de lo que decía Andrea y te dejo. Sí, obviamente que lo que yo estoy planteando o lo que estamos viendo a lo largo del encuentro de hoy es desde la postura de editor, ¿no? Creo que, o de usuario. Creo que desde la postura de los que deciden, bibliotecarios, y eso también, si bien creo que quiero imaginar que existen reglas de cómo llevar adelante cierto tipo de accionar, como todo en la vida, somos personas los que estamos detrás de esos usuarios y las mezquindades y obstáculos que podemos tener las personas aparecen también en este ámbito, ¿no? Y sí, creo que me acuerdo de ese caso puntual y otros casos semejantes que tuvimos cerca en el equipo. Y eso también pasa que si bien Wikipedia te permite editar el artículo mediante ocurre la discusión, muchas veces la etiqueta original, la obstinación de quien puso la etiqueta original, lleva lugar a que no importa qué hagas para mejorar el artículo ni qué tanto lo mejores, eh, la idea de que lo quieren bajar está y lo bajan. Y bueno, y no solo falla quien lo etiqueta, falla quien lo revisa o quien revisa la discusión y nada, eso ocurre. No suena muy alentador lo que digo, pero ocurre. Y nada. Fer, te doy la palabra. No, sí, en el marco de lo que veníamos charlando, justamente una de las cosas que motivaron este taller y algún otro que vamos a hacer un poco más adelante fue mejorar el modo en que hacemos estas actividades en Wikipedia y otros proyectos de Wikimedia. Mejorar, aprender, quizás enterarnos de que hay cosas que ya está estipulado que no corresponde y que las estamos haciendo sin saberlo. Y también aprender, tener claro cuando algún wikimedista está obrando quizás de mala fe, parcialmente, comprenderlo mejor, saber caracterizar ese comportamiento de manera de poder discutir en los foros de Wikipedia con más propiedad. Nosotros nos hemos encontrado con varios problemas y un poco desmoraliza, sin embargo, esos problemas nos han limitado en el 2% de los contenidos que producimos. No es que nos han borrado todo, nos han borrado, para mí, justificadamente, especialmente biografías de personas vivas. Y en particular un artículo sobre cienticidio que yo creo que ese sí estuvo mal borrado. Los otros son discutibles, y depende de criterios y depende de puntos de vista y posiblemente, por ejemplo, para un wikimedista español, cualquier científico que no sea de España, o sea, de cualquier país latinoamericano, es cuestionable como potencial biografía en Wikipedia, por prejuicios que tienen, ¿no? Pero también hay que saber manejar esos debates. A veces yo me he excedido un poco en los argumentos, que a veces he argumentado en exceso. Eh, bueno, nada, y hay una gran solución a todo esto, que es editar mucho. Editar mucho nos hace aprender a todos esos criterios, ¿no? Pero también nos deja un registro de la gran cantidad de actividades de edición que hemos hecho que nos pone en otras circunstancias, otra situación, en otro lugar con respecto
a esas personas que cuestionan nuestras ediciones. Eh, son caminos diferentes y después, por supuesto, involucrarse en los foros de la comunidad, que eso es algo que yo, por ejemplo, hago muy poco. Me cuesta mucho dedicarle el tiempo necesario para estar al tanto de las inquietudes e intereses que tiene hoy la comunidad de Wikipedia en español, que quizás están con preocupaciones más grandes en otro lugar y estos cuestionamientos nuestros sobre criterios de borrado no son relevantes pero van a preferir sacárselo de encima que tener conflicto con bibliotecarios que nos quieren borrar cosas. Eh, Bien, nada, entonces quizás es complejo, sin embargo, voy a insistir con algo, más que nada contestando a Silvina, y es que lo que nos borraron en relación a lo que hicimos es casi nada, ¿sí? Es casi nada. Nos ha dolido en el alma alguno borrado, pero bueno, es algo de lo cual también aprendemos. Tal cual. Sí, sumado a lo que dice Fer, una recomendación que notamos dentro de nuestra experiencia en estos años con estar en Wiki es eso, que sumar ediciones por ahí en principio en temas menos controversiales te da cierto sustento a la hora de editar con temas más sencillos o controversiales. No necesariamente hay una correlación entre cuánto editó uno en Wikipedia y lo que puede contribuir a ese aspecto en particular, pero bueno, a los ojos de un bibliotecario o de otro usuario, no es lo mismo discutir con alguien que tiene 5 ediciones que con alguien que tiene 2000 ediciones. Es como que hay cierto criterio que uno puede entender de otro lado. Eh, hay algo también que nos ha resultado frustrante en algunas pocas ocasiones, por suerte, como dice Fer, es el hecho de que no se respeta siempre un término que tiene Wikipedia, que es no morder a los novatos, que es cuando un usuario es nuevo, está intentando aprender a, a editar, crea su primer artículo y enseguida viene alguien, lo etiqueta con borrado, lo quiere bajar, etcétera. Obviamente no es lo que promueve Wiki. Wiki busca tener nuevos usuarios, que más gente se sume al movimiento y ese tipo de acciones a veces espantan más de lo que ayudan, ¿no? Sobre todo cuando no hay justificaciones detrás. Em, fuera del borrado rápido que recién decíamos, hay otras dos instancias de borrados. Una podría ser como la más informal, según lo que llego a interpretar, es la propuesta de borrado. Es cuando no hay casos no polémicos, se puede poner una plantilla o incluso no, se puede escribir directamente al autor o a los principales contributores sí, del artículo o como se eh, y como sugerir, ¿no? Decir, me parece que el artículo no está bien por tal o cual motivo, creo que habría que borrarlo y es un intercambio más un poco personalizado entre quien cree que está mal el artículo y quien lo creó o quien lo editó significativamente. Eh, que bueno, eso es como más una instancia, yo no me he cruzado con mucho de este tipo de propuesta de borrado. La que sí me parece más enriquecedora y de las que creo que más hemos intervenido es de las consultas de borrado. O sea, es una situación intermedia, es más bien público, se hace en general dentro de la discusión del artículo o en un tablón de la comunidad donde alguien propone que un artículo debe ser eliminado, pero en este caso creo que sí es donde pesa mucho la argumentación, ¿no? Tal vez no es tan claro como para poner un borrador rápido, no es tan liviano como para proponer una propuesta de borrado, pero sí algo que merece un debate para saber si el artículo merece continuar, mejorarse o eliminarse. Entonces, se abre todo un espacio de intercambio con varios usuarios, y acá es donde digo que a veces hemos cometido el error, creo yo, de invitar a los del mismo equipo que vayan y defiendan un artículo cuando aparentemente eso recae dentro de lo que es un conflicto de interés, ¿no? Uno espera que dentro de ese intercambio haya distintos puntos de vista, eh, una multiplicidad de visiones que, sea, que lleguen a una conclusión objetiva de si el artículo debe o no continuar existiendo, ¿no? Por lo menos en el estado actual. Que un artículo se borre hoy no quiere decir que mañana una versión mejorada de ese mismo artículo no pueda existir, ¿no?